¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja. Arrancamos semana metidos en el ecuador del mes de febrero y lo vamos a hacer analizando la actualidad ligada con el ámbito autonómico para empezar a calentar motores de este lunes. Lo hacemos con 3 diputados autonómicos que por supuesto paso ya a presentaros. Están con nosotros hoy en esta reunión virtual José Antonio Rovira del Partido Popular, Aitana Mas de Compromís y Estefanía Blanes de Unides Podem. Buenas tardes, bienvenidos a los 3. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos por delante casi una hora de programa en la que vamos a hablar del Patibel y esa sentencia del TSJ. Vamos a hablar también de las restricciones ligadas con frenar el virus. Y vamos a hablar también, cómo no, para empezar el programa, de Cataluña, porque sabéis que ayer se celebraban elecciones allí y bueno, con un ganador, al menos en número de votos. El PSC ganaba, como decíamos, en votos, pero no con los suficientes como para impedir que el independentismo tenga la sartén por el mango, ya que sumó mayoría absoluta. Jornada también en la que pudimos ver la fuerte irrupción de Vox en el Parlamento catalán con 11 diputados o el fuerte hundimiento de Ciudadanos, que ha perdido hasta 31 escaños. Había muchas expectativas en el Consell de aumentar la colaboración con Cataluña según acabaran los resultados en esta jornada electoral. Así que hoy, desde el punto de vista valenciano, ¿cómo valoran los diputados autonómicos estos resultados en Cataluña? Estefanía, de Unides Podem, empezamos contigo. ¿Qué te parecen estos resultados? ¿Crees que puede haber opciones de que la Comunidad Valenciana y Cataluña creen puentes con estos resultados y consigan objetivos comunes? Bueno, jo pense que sempre s'han hagut, no? I no n'hi ha que descartar que, evidentment, continuen donant-se. Sí que és cert que aquests resultats, per a mi, l'anàlisi que faig, no, a priori, és que, evidentment, ha guanyat l'esquerra, ha incrementat, no? Els partits d'esquerres han incrementat els vots i han incrementat la seva representativitat i també ha guanyat l'independentisme. Per tant, jo crec que hem de deixar un poc de menysprear o de fer veure que no existís, perquè jo crec que és una realitat que les forces independentistes continuen tenint molta força a Catalunya i, per tant, quan es deia, no, que hi havia un canvi, que això s'havia acabat, jo crec que ha demostrat que no. Per tant, si volem que realment Catalunya, l'estat espanyol i també el País Valencià tinguem unes bones relacions, tant econòmiques com unes relacions polítiques, jo penso que això hi ha que tindre-ho en compte. S'ha de donar per filla una solució política a un debat que és polític 100%, deixar-se ja de mostrar, no, aquesta capacitat de força que de vegades ha volgut mostrar l'Estat contra les posicions de Catalunya, perquè si això ha demostrat és que continua fort, continua sent una realitat a Catalunya i, per tant, no hem d'obviar-ho i no hem de tancar els ulls a aquesta realitat. Per tant, per a mi, lo fonamental seria que això es tinguera en compte, que es tinguera capacitat de diàleg i capacitat de donar aquesta solució política i, sobretot, per a mi, lo ideal, no? I el que jo demanaria és que finalment també es posen a treballar com a forces d'esquerres majoritàries i que les polítiques que s'apliquen a Catalunya i que tenen molta influència a la resta de l'Estat siguin unes polítiques d'esquerres i unes polítiques que donen ja per fi una solució social i econòmica a tota Catalunya i, com bé dic, a les seues relacions amb la resta de territoris. Per tant, jo m'agradaria destacar això. Evidentment, hi ha altres qüestions a destacar, com has mencionat, la irrupció de Vox per a mi és una nefasta notícia, no he d'amagar la meva posició. Evidentment, que Vox entre a aquest grup tan fort per a mi no és una bona notícia, com bé dic, perquè moltes vegades ha volgut fer el bloc de constitucionalistes i no constitucionalistes quan han clavat dins dels no constitucionalistes a certs grups, que jo pense que en el respecte a la Constitució tenen tot el dret a reivindicar les seues postures i sin embargo, no es té en compte que per a mi, si hi ha un partit que no és constitucionalista, evidentment és Vox quan posa en dubte o intenta tombar molts dels drets que venen en la nostra Constitució. Per tant, jo crec que això és a destacar. L'enfonsament de Ciudadanos també és algo molt evident i s'havia vist ja a nivell estatal, però el que ha passat en Catalunya és molt d'analitzar i sobretot dir que el Partit Popular no ha abarcat aquests objectius que pense que tenia, que era d'incrementar, i tinguem en compte
que de vegades es debat o es qüestiona molt el tema de la reforma de la llei electoral, el Partit Popular al País Valencià aquests resultats haguera quedat fora. O dir per la importància que té aquesta barrera entre si és el 3 o és el 5% als parlaments autonòmics, sobretot per la representativitat que podria portar a aquest Parlament i aquesta diversitat i pluralitat que finalment és la que posa l'espill, ¿no?, de la realitat social. 3 escaños ha obtenido el Partido Popular en estas elecciones catalanas. José Antonio Rovira, Partido Popular, ¿cuál es vuestra visión de estos resultados? Pues el análisis que podemos hacer es que si observamos los resultados de las anteriores elecciones con estas, vemos que los partidos independentistas realmente su porcentaje de voto ha sido similar. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cat han obtenido un mismo porcentaje de votos, similar al que tuvieron en las anteriores elecciones. La CUP apenas aumenta 2 puntos y Esquerra, obtienen los mismos resultados. Donde se ha producido quizá el gran descalabro ha sido en ese gran voto que en su día obtuvo Ciudadanos, que por un lado el PP bien es cierto que no lo ha sabido aglutinar, y quizá parte de ese voto se ha desviado a posturas más radicales como Vox, y el voto también se ha desviado hacia lo que llamaríamos un voto útil hacia el Partido Socialista, que ha subido casi un poco más de 9 puntos. Ese ha sido el cambio. Y una gran parte de ese voto que en su día obtuvo Ciudadanos, pues se ha quedado en casa. Yo creo que se ha quedado en casa por culpa del hastío que mucha gente ya tiene de esta situación de confrontación permanente que se produce en Cataluña. Yo no tengo una varita mágica, pero lógicamente ahora se abre un nuevo proceso para ver qué sucede en Cataluña. Pero el índice de participación, aparte de la pandemia, que lógicamente es relevante, eso ha motivado que muchas personas se hayan quedado en casa. Tenemos una participación escasamente superior al 50%, y eso no es bueno ni para Cataluña ni para el proceso democrático. Comparada, José Antonio, con casi el 80% que hubo en las anteriores elecciones, o sea, es una bajada muy importante. Exacto. Se ha quedado muchísima gente en su casa y esa debería ser la primera pregunta que tendríamos que responder. ¿Por qué tanta gente no ha ido a votar? Aitana Mas, desde Compromís, ¿cuál es vuestra visión de estos resultados desde el punto de vista valenciano? Pues lo voy a enlazar con lo que estaba diciendo el compañero Rovira, ¿no? Yo creo que ¿por qué no ha habido tanta gente que ha ido a votar? Pues por muchas razones. Y creo que esa parte, ese casi 50% que no ha ido a votar es el que ha ganado la abstención. Yo creo que podrán los medios de comunicación en general o los partidos políticos, los distintos que han tenido prácticamente ese triple empate, decir que han ganado unos, otros, el independentismo. Yo creo que ha ganado la abstención directamente. Una abstención preocupante, además, para una comunidad autónoma como Cataluña, en la que la participación venía siendo bastante alta en los últimos años, por A o por B, pero siempre ha sido una comunidad autónoma donde en las elecciones ha habido muchísima participación. Y yo creo que, evidentemente, pues no solo la pandemia ha podido afectar a esa participación, yo creo que es evidente el miedo que podía tener, aunque ha habido un 350% más de voto por correo, creo que es sintomático también, pero sobre todo yo creo que hay una indignación bastante alta con la representatividad del sistema político, ¿no? Yo creo que tenemos que ser digamos, claros con nosotros mismos, porque creo que es extrapolable también a otras comunidades, aunque allí haya un conflicto, digamos, una dicotomía entre independentismo o no, pero creo que, sobre todo en una tesitura en la que una parte de la ciudadanía, que es esa gente joven que ha vivido la crisis desde el 2008 y que cuando se empezaba a recuperar le ha venido otra crisis, en este caso la producida por la pandemia, y en la que pues, todos los planes, todos los sueños se van al traste una y otra vez de manera constante en un momento en el que te estás emancipando, yo creo que también genera una falta de perspectiva, de oportunidades, que lleva a la desilusión, al desencanto y al no sentirse representado en nadie, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cuestiones que nos debería preocupar
a todos los que queremos de alguna manera recomponer el sistema político, ya digo, sea la comunidad autónoma que sea, ¿no? Yo creo que también la debacle de Ciudadanos ha sido importante y creo que responde, al igual que pasa en la Comunidad Valenciana, a que no suponen una fuerza que represente la política útil. La parte, digamos, del escándalo mediático, del querer, incluso el jueves pasado en el pleno del Corts lo veíamos, ¿no? Un discurso muy desagradable en el que se insulta, en el que se confronta, al final en el que se intenta polarizar la política. Creo que en un momento como el que estamos viviendo ahora tampoco da ningún tipo de ayuda, ¿no? Yo creo que eso la ciudadanía de Cataluña lo ha vuelto a ver. Yo creo que ante posturas como esta, y a la que últimamente parece que también se está sumando el Partido Popular aquí por lo menos, creo que hace falta política y diálogo. Y es lo que están pidiendo también los catalanes y las catalanas en estas elecciones. Creo que, a mi entender y a mi gusto, obviamente, pues sería bueno que saliese un gobierno de izquierdas que fuese capaz de reconducir la situación, porque creo que el sentir de muchos de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña es que a lo largo de muchos años se ha tapado con banderas, con una o con la otra, el déficit de los servicios públicos, el déficit de una prosperación de la economía, y creo que eso debe de frenarse de inmediato y poner un poco de sentido común a toda esta situación. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa en Cataluña, porque todavía hay mucho que negociar allí y veremos al final cómo se van encauzando las relaciones con el resto del territorio, especialmente con la Comunidad Valenciana. Pasamos de tema porque, además de ser un fin de semana marcado por las elecciones catalanas, también ha sido el tercer fin de semana de cierre perimetral en las grandes ciudades de la Comunidad. Bares cerrados, situación que en principio debe mantenerse hasta el 1 de marzo. Así lo anunciaba el presidente Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, la semana pasada en rueda de premsa. La Generalitat ha decidit prorrogar les mesures actualment vigents i allargar-les totes fins a l'1 de març. Tot, per tant, continuarà igual els propers dies fins a l'1 de març. Les restriccions generen situacions de dificultat i de dolor i de falta de llibertat. Però ara hem de ser conscients d'allò que és més important i ara no podem relaxar-nos. No seria responsable. No variaba la decisión del Consell de mantener los bares cerrados. Esa sentencia que veíamos del País Vasco, que sí que obligaba a abrir la hostelería. Ahora nos encontramos con que el TSJ valenciano también ha admitido un recurso de la hostelería valenciana contra el cierre del sector, y en medio de todo esto, cerca de 2.000 locales de hostelería han avisado que mañana, día 16, podrían volver a abrir sus puertas, saltándose, por supuesto, las medidas restrictivas que acabamos de escuchar y que imponía el gobierno valenciano hasta el próximo 1 de mayo. Ojo, porque se pueden enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros. ¿Qué os parece toda esta situación? Por una parte, con esas medidas restrictivas, intentando que esta desescalada sea gradual, que no nos encontremos de repente con una cuarta ola a la que no podamos hacer frente, y con la hostelería ya harta de tener sus locales cerrados, ya no saben qué hacer y se plantean incluso abrir a toda costa, aunque lo tengan prohibido. Aitana, desde Compromís habéis sido muy reivindicativos, también desde Unides Podem. Vosotros desde antes de Navidad ya pedíais más restricciones. ¿Qué os parece? ¿Cómo se está desencadenando todo esto? Bueno, yo creo que, y además desde Compromís lo valoramos así, que las medidas están funcionando, están dando sus frutos, y creo que se evidencia que eran necesarias. Hemos vivido situaciones dramáticas en los hospitales. Yo, por ejemplo, los que tengo más cercanos, como el Vinalopó de Elche o el General, que prácticamente se han visto desbordados por una situación de una presión sanitaria absoluta en la que no daban abasto, ¿no? Yo creo que no teníamos que haber llegado a ese punto, pero dada la situación, pues evidentemente había que tomar medidas drásticas. Creo que a nadie le gusta tener que tomar este tipo de decisiones, y menos a la gente que le afecta directamente. Pero teníamos que tomarlas, ya digo. Yo creo que era imprescindible, y más teniendo en cuenta que tenemos las dos cepas, la sudafricana y la británica, acechándonos ya. Además, las dos confirmadas con casos en
en la misma ciudad de Elche, como comentaba, que creo que nos van a suponer una post-crisis de esta tercera ola que nos hace ser más cautos, si cabe, a la hora de hacer esa desescalada gradual que comentábamos, ¿no? Yo creo que el plan para Compromís y para el Consell es evidente, es frenar como sea esta ola, dar ayudas a la gente a la que se le ha restringido, digamos, la actividad económica y, por último, avanzar en la vacunación en la medida en la que nos vayan llegando esas vacunas, ¿no? No podemos hacer otra cosa. Yo creo que, y hablaré por mucha gente, ¿no? La fatiga pandémica empieza a notarse en todos y en todas. Yo creo que llega un punto en el que estamos ya casi desesperados por no poder hacer una cierta vida más social, ¿no? Y en el que es desesperante no poder ver a nuestras familias. Pero, evidentemente, en un momento en el que están muriendo gente a nuestro alrededor, en el que todos tenemos casos de gente joven que está en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte, creo que toca tener sentido común, un sentido también alto de la responsabilidad y el intentar frenar entre todas y todos con nuestras actitudes y con las medidas por parte del Gobierno, ya como decía, pues esas muertes se están produciendo, que además son alarmantes. Yo de verdad creo que hay que poner el foco en esas más de 100 muertes diarias que hemos tenido durante muchísimos días, que duelen, que es un número muy grande y que, a pesar de que algunos sectores económicos puedan llegar a tener la irresponsabilidad de abrir en el día de mañana, creo que la gran mayoría ha entendido la situación, creo que la gran mayoría ha agradecido que el Consell apueste por ayudarles económicamente en un momento en el que ya de por sí es una mala época para la hostelería, también para los comercios, etcétera. Pero creo que el Consell ha sido ha representado esa comunidad autónoma del Estado español que más ayudas ha puesto encima de la mesa, digamos, con estas restricciones que ha llevado a cabo, y creo que era necesario para poder, digamos, mitigar los efectos de esta crisis económica producida por la COVID-19. Vamos a escuchar a parte de esos hosteleros que protestaban la semana pasada en Valencia, y ahora comentamos sus opiniones con los diputados. Hay comunidades donde el sector está abierto. ¿Cuál es la diferencia en el nivel de contagios? El Ministerio de Sanidad, en sus datos, los que da el Ministerio, habla de poco más de un 2% de nivel de contagio en la hostelería. Ya estamos en situación límite. Entonces, que por favor vuelvan a abrir las cocinas. No creo que se han dejado otro comercio abierto, porque las cocinas no. Y estamos desesperados. Queremos trabajar a un buen nivel. No estar aquí 1 hora, 2 horas. Queremos trabajar como siempre hemos trabajado, porque la hostelería no es la culpable. O sea, esto es una pandemia y la hostelería estamos pagando los platos rotos, nunca mejor dicho. Las reacciones de los hosteleros son algunos de los testimonios que llevamos escuchando desde hace semanas, especialmente endurecidas esas reacciones desde que se ampliaba el cierre perimetral y, por supuesto, el cierre de la hostelería. José Antonio Rovira, desde el Partido Popular, ¿cuál es vuestra visión de todo lo que está pasando con esa amenaza de los hosteleros de abrir mañana sus locales? Pues hombre, nosotros lógicamente tenemos una postura diametralmente opuesta a la que tiene este gobierno del Botànic. Es decir, si no se hacen rastreos suficientes para buscar los orígenes de los focos de contagio, es imposible que exista ningún informe que diga que esos focos pueden estar o ser amplios en el sector hostelero o en el sector del comercio en general. Desde el Botànic, lo que yo creo que se ha hecho es demonizar este sector. Mire, en una reunión que teníamos en la sede del Partido Popular hace unos días con representantes del sector de hostelería, me decía un representante de Valencia que incluso cuando estaban abiertos notaban que la gente tenía miedo a ir a comer. Es decir, se ha demonizado al sector, se le ha acusado de ser un foco de contagio, y eso ha llevado a la situación actual. No existe ni un solo informe, repito, ni un solo informe que diga que la hostelería, los bares, los restaurantes o el comercio, digamos, normal, el pequeño comercio, sea un foco de contagio. El único informe, el último que existe oficial, es del Instituto Carlos III,
que dice exactamente que un 40% de los focos de contagios no se conoce su origen y que un 35% se presume que están en el ámbito familiar. Es decir, la gran mayoría no están ni en la hostelería ni en el comercio. Nosotros creemos que, lógicamente, entendemos que quizá con los datos que teníamos hace unas semanas era necesario tomar medidas, pero también con estos mismos datos que en los últimos tiempos se están mejorando, deberíamos plantearnos ya una reapertura de la hostelería, digamos, de forma con algunas restricciones, y un alargamiento del horario comercial hasta las 8 de la tarde. No entendemos por qué el pequeño comercio tiene que cerrar a las 6 de la tarde. ¿Y qué informes técnicos hay que digan que va a haber menos contagios porque se le obliga a las tiendas de ropa a cerrar a las 6 de la tarde? ¿Pero en qué cabeza está esto? Y no entendemos tampoco estos cierres perimetrales que ha planteado el Botanic, que yo creo que lo único que están sirviendo es para poner sanciones, y además a las 3 de la tarde se cierran solamente las grandes ciudades. Es decir, hay comarcas donde la gente puede moverse por distintos pueblos, pero, por ejemplo, no puede ir a la ciudad que sea más grande. Es decir, es que no tiene sentido. O ciudades, por ejemplo, pues no sé, como Villena, que le falta poco para llegar a 50.000, está abierta, y las demás de 50.000 cerradas. Es decir, son criterios de cierres, medidas que se están tomando sin ningún criterio ni científico ni técnico. Y yo creo que son la excusa para hacer, ya que no estamos haciendo PCRs, no estamos haciendo rastreos, pues hacer parecer como que el gobierno toma unas ciertas medidas. Ya digo, desde el Partido Popular exigimos la reapertura inmediata de la hostelería, con algunas restricciones, indudablemente, y que el horario comercial del pequeño comercio y el comercio en general se alargue hasta las 8 de la tarde. Quedan claras las reivindicaciones del Partido Popular. Desde Unides Podem, ¿qué os parece? Bueno, nosaltres, com bé has dit, també ens hem manifestat sempre de que pensaven que les mesures de restricció eren necessàries. O sigui, no és cap capritxo de ningú. Ningú vol limitar sense motiu ni la mobilitat ni la capacitat dels comerços ni de l'hostaleria per a poder treballar. Jo crec que això hi ha que ser conscients. Així no es tracta de que ningú estigui en contra de cap sector, així no es tracta de demonitzar a ningú, però jo crec que si alguna cosa es pot evidenciar és que quan s'han pres aquestes mesures ha baixat la incidència. Quan es van prendre la determinació d'obrir i de deixar més accés a aquest tipus d'activitats i sobretot a la mobilitat de la gent, la conseqüència ha sigut, com bé comentava Aitana abans, aquesta pressió hospitalària. Jo també he de dir que així al Coi, on jo visc, també ha sigut una situació molt, molt, molt complicada i, per tant, sabem de què estem parlant. Jo penso que hem de ser molt conscients sobre això. Les mesures restrictives, com bé dic, no s'han pres de manera arbitrària i, sobretot, s'han pres una contrapartida que és l'aplicar totes les ajudes que han sigut possibles i que en contínua està constantment incrementant-se les ajudes que van destinant-se sobretot als sectors que estan patint més aquestes conseqüències. És que així es parla de les restriccions a l'hostaleria, però no es parla de que és la comunitat autònoma que, amb moltíssima diferència, però amb un percentatge de més del 80% per damunt del segon, en ajudes a altres comunitats autònomes han prestat al sector de l'hostaleria i també han estat afectades altres autonomies el sector de l'hostaleria. Quan es parla de que no cal demonitzar, clar que no. Quan es parla de que la gent té por, la gent no té por perquè des de les administracions s'estiga incitant a que a aquests espais no hi hagi que acudir. No, és que la gent té por perquè sap que quan més mobilitat social hi ha, incrementa molt la corba de la incidència de la pandèmia. Per tant, nosaltres pensem que no hi ha que posar de nou el tema de la dicotomia entre salut i entre economia, perquè és que sense salut no hi ha economia. També hi ha molts exemples d'altres països en els que han fet un tancament molt més dràstic i han sigut capaços de controlar molt més les corbes de la pandèmia, no com així, que sempre pareix que en el moment en què veiem un poc la llum ens relaxem i sentim aquesta pressió de molts sectors que jo
comprenc perfectament, i pense que des dels hostelers és molt legítim que vulguin reivindicar aquesta necessitat de reobrir, però jo crec que hem de ser conscients, hem de tindre calma, n'hi ha altres sectors també que són molt afectats i que també ho estan patint i sobretot, com bé dic, que tot vaig acompanyat d'aquestes mesures d'ajudes. S'estan posant ajudes, s'ha dit que s'han tingut que aturar a molta gent. Doncs ahí està el pla estatal que dona aquesta cobertura a través de ERTEs que s'ha ampliat i que hemos perdido. Continuant ajudes als autònoms, al xicotè comerç, ajudes al lloguer. Jo crec que totes aquestes ajudes van, evidentment, no a que els beneficis es mantinguen, perquè això és impossible, però sí que a que puguen pal·liar aquestes pèrdues que estan tenint i que jo crec que el govern, evidentment, és molt conscient d'aquestes pèrdues i per això ho està posant en marxa. Però ja dic, no podem tornar a caure en què vam dir els ponts, deixem aquesta mobilitat a veure què passa, vam veure el que va passar. En Nadal van dir n'hi ha que salvar el Nadal i mirem el que ha passat. Ara, de deberes, per favor, jo demano que no ens plantegem n'hi ha que salvar les festes de Setmana Santa perquè les conseqüències, jo crec que hem d'aprendre de les errades i les conseqüències poden ser molt dolentes. Siguem conscients, tinguem un poc de valentia i de sacrifici per totes les parts i tinguem paciència perquè jo crec que, com bé han dit, la vacuna és l'única solució i ahí hem de confiar, que la vacunació jo crec que està portant un ritme molt, molt, molt important i que això serà l'únic que finalment ens salvarà. Bueno, esos son los planes del gobierno valenciano, pero hemos visto que, por ejemplo, en el País Vasco los planes se han ido al traste con esa sentencia que se emitía. Quizá aquí pueda ocurrir lo mismo. Tú lo decías, Estefanía, tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. No sé si teméis desde Compromís, Aitana, que esto pueda acabar pasando también aquí en la comunidad y que acabemos teniendo menos restricciones de las que desde el gobierno valenciano se pretenderían. Bueno, yo es que creo que, no sé, un señor que el juez, ¿no? El señor que no solo aparte de su foto de perfil de WhatsApp, que también ha sido pública, sino hacer declaraciones del tipo que un epidemiólogo o un virólogo es un médico con un cursillo, pues hombre, yo creo que esas descalificaciones por parte de una autoridad judicial creo que desacreditan como mínimo algunas de sus decisiones, ¿no? Yo creo que son medidas que además, y contestándole al Partido Popular, dice, no, sin ningún tipo de criterio científico ni técnico. Pues, hombre, no sé, son medidas que se están tomando en todo el mundo. En Nueva York no se puede comer en el interior de los restaurantes. En Francia están cerrados, por lo menos en París, donde vive mi hermana y conozco más de cerca el caso, están cerrados desde el mes de octubre. En Alemania también. O sea, no es una invención del gobierno del Botanic. No es una medida que nos hayamos sacado de la manga. No sé si tendrá criterio científico o no, pero cuando se está utilizando en medio mundo, pues hombre, quizás tenga que ver con que son espacios donde nos quitamos la mascarilla. Yo la última vez que participé en este debate ya expliqué este tema y la verdad es que me cansa tener que repetirlo porque me cansa que un partido político sea tan irresponsable para decir que ahora que están bajando el número de ingresos en hospitales, pero todavía con una presión sanitaria por las nubes y con un índice de contagio el segundo más alto de toda España, tengamos que, digamos, mitigar o flexibilizar las medidas. Por favor, nos están avisando los científicos de que las cepas británicas y sudafricanas están aquí, que pueden que están aquí... Aprovechando que estamos, Aitana, eso, que están aquí esas cepas y que son más peligrosas todavía de la que tenemos. Un 70% más, claro, un 70% más contagiosas. Es que no es ninguna broma. A mí me gustaría también que alguien del Partido Popular dijera eso delante de un sanitario o de una sanitaria. A ver qué le parece a esta gente que está doblando turnos y jugándose la vida sin poder ver a sus propias familias cuando llegan a casa porque tienen miedo de poder contagiarles porque el hospital está hasta arriba. Hombre, hay que ser un poco empático también. Y el discurso desde la oposición es muy fácil y se puede decir cualquier barbaridad que no pasa nada. Pero la responsabilidad de los partidos que gobernamos está con la ciudadanía, está con los profesionales sanitarios y aunque tengamos, es verdad, que tener medidas muy duras
Y tenemos que ser empáticos con esos empresarios o empresarias, con esos hosteleros, hosteleras, también con el comercio local, que va a tener más de 10 millones de ayudas en los próximos meses que están contempladas en esos presupuestos. Nadie se va a quedar atrás en el gobierno del Botànic. Pues, hombre, yo creo que necesitamos también una oposición que sea, en fin, que tenga un poco de conciencia y 2 dedos de frente a la hora de afrontar esto. Yo creo que el Partido Popular lo venía haciendo bien los últimos meses y ahora se ha vuelto a sumar a esa ola de ciudadanos de insultar y de desacreditar cualquier medida que realmente a mí me indigna como ciudadana, además de como política, de verdad. Sí que hemos visto un cambio de opinión en el Partido Popular durante los primeros meses, más alineado con las decisiones que hubiera que tomar, porque la pandemia pues así obligaba a ello, pero sí que hemos visto, José Antonio, a un Partido Popular últimamente más exigente y más reivindicativo. No, para nada más. Yo creo que igual de exigente, pero hacemos lo que nos dice Aitana. Aitana decía que había que mirar qué están haciendo en otros lugares, y eso es lo que hacemos nosotros. Y si observamos qué están haciendo en otros lugares, perdón, en Madrid vemos que tienen mejores datos con la hostelería abierta. Pero cuidado, no solo Madrid. Castilla-La Mancha y Extremadura, que creo que no están gobernados por el Partido Popular, sino por el Partido Socialista, han abierto este fin de semana la hostelería. ¿Y Castilla y León y Galicia? Castilla-La Mancha y Extremadura. Galicia no, porque hizo el cierre más tarde, y Castilla y León ya está abriendo la hostelería por ciudades, como está haciendo Murcia. ¿Y qué es lo que hemos pedido al Botànic? Porque no es lo mismo una ciudad que tenga una incidencia altísima que otras ciudades que tienen incidencia muy baja. Aquí estamos con el café para todos, ¿eh? Es decir, toda la comunidad cerrada y ya veremos. Y repito, no hay ni un solo dato científico que avale. Y le pido a Aitana más que no se escude ahora en la opinión de los sanitarios, cuando fue ese mismo gobierno del Botànic el que hace unos meses, lógicamente, además de no tomar las medidas adecuadas, llegó a acusar a los sanitarios de ser los contagiadores de sus familias. Y eso lo dijo la consellera de Sanidad. Sí, ese es el único argumento que tienen ustedes, de verdad. No nos escudemos en estas cuestiones. Lo que yo digo es que miremos otras comunidades, veamos lo que están haciendo y no ahoguemos a un sector. Yo sé que a ustedes los sectores privados no les gustan, la economía privada no les gusta. Nosotros no vamos pero no ahoguen a un sector es que de verdad, tiene una serie de ayudas que ellos mismos han dicho que son insuficientes. Indudablemente nosotros no creemos que deban de tomarse ni ellos ni nadie la justicia por su mano de abrir, pero sí que es necesario que empecemos a analizar medidas de apertura poco a poco, con restricciones. A lo mejor hay que plantear primero entrar en solo las terrazas, después ir pensando en el interior, ver lo que están haciendo otras comunidades, si es que no hay que irse más lejos. A partir del 1. Repito, Castilla-La Mancha y Extremadura, gobernadas por el Partido Socialista, han abierto este fin de semana su hostelería. Castilla, León y Murcia, gobernadas por el PP, han abierto parcialmente en muchas localidades su hostelería. Y esa es la pura realidad. Y de Madrid, yo sé que a ustedes no les gusta hablar de Madrid, pero Madrid en ningún momento ha cerrado la hostelería y sus datos no son peores para nada que los de la Comunidad Valenciana. Cerramos el tema con Estefanía. Último minuto para ti. Sí, bueno, jo crec que és que, de veres, jo escoltar tot això que estem escoltant, entenc que tant l'Aitana com jo es tinguem que indignar-se, perquè, a veure, s'està demanant que es faça de manera progressiva. Jo és que no sé en quin moment s'ha dit que així no va fer-se de manera progressiva, però hi ha de veure en quina incidència encara es mantenim, i encara que està baixant de manera lenta però progressiva, jo crec que no n'hi ha que descuidar, que és que pareix que les dades ja cada vegada ens immunitzen més. O sigui, quan parlaven d'una incidència de 200 casos per 100.000 habitants estàvem escandalitzadíssims i ara arribem a una incidència en certs municipis de quasi 2.000 casos o més i ja pareix que això no ens afecta, de veres. Jo crec que n'hi ha que posar-ho tot en context. Clar que hi haurà que obrir l'hostaleria, esperem que pronte, però no perquè ja és una pressió que ja dic que pot ser legítima per part dels empresaris, però que hi ha que ser ferms en les decisions perquè s'han pres de manera coherent i amb una justificació, mentre es mantinga. I aquesta justificació, que és que la incidència continua sent altíssima,
doncs jo crec que està més que clar que les restriccions s'han de mantenir. Ja dic, amb totes les ajudes possibles. Que això no significa, com bé dic, que van a recuperar i que van a poder obtindre els beneficis que han estat tenint mentre han estat oberts, evidentment que no, però que sí que han de pal·liar aquestes pèrdues. I sobretot, és que sempre acabem un poc en el cercle viciós de l'hostaleria i d'aquest sector, que com bé sabem que el problema també ve de lluny. Un sector que sempre ha estat en aquesta aspecte, no? Prou precaritzat, els seus treballadors i treballadores, clar que ho estan patint. Per tant, jo em solidaritzo amb els empresaris hostelers, però no s'oblidem de les persones que ja de per si en una situació normalitzada estaven patint aquesta situació tan dolenta i que evidentment són les que ara, a dia d'avui, sí que són les que nos estamos muriendo de hambre, com jo vaig escoltar algun representant de l'hostaleria quan presumia dels seus seus vehicles d'alta o altíssima gamma. Per tant, siguem un poquet coherents amb les decisions. Però qué barbaridad es esa. Pero qué barbaridad... Cerramos Qué aquí barbaridad es afirmar que si un hostelero tiene un coche de alta gama, por favor... Cerramos no, aquí si a mi sembla tema. perfecte. No digan nos estamos muriendo de hambre, que n'hi ha gent que de deberes... Jo crec que n'hi ha que tindre respecte a aquestes persones que de deberes sí que ho estan passant malament i que en aquestes són en les que han de posar totes les forces administracions públiques. Pues mire, ese señor con ese coche tan caro, como dice usted, es el que paga los impuestos necesarios para que nosotros tres cobremos el sueldo de diputado de las Cortes. Bueno, cerramos aquí este tema porque nos queda poco tiempo y quiero que hablemos de esa sentencia del TSJ sobre el Patibel. Será enseguida, nos vamos a publicidad y ahora mismito estamos de vuelta. Hasta ahora.